a El Taller del Gnomo. Hola, ¿qué tal, mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, rejuntados, congregados, muy contentos, iniciando esta nueva serie de episodios. Pero un poquito antes de empezar, voy a hacer unos anuncios parroquiales. Ya saben que pues por los problemas que tenemos con el servidor de que pues se nos corta la cantidad de episodios que tenemos ahí. Les recuerdo que tenemos un feed donde están todas las entrevistas pasadas. Estamos como en Taller del Gnomo Retro, hay dos, estamos como el Taller del Gnomo, que es donde estamos poniendo todas las entrevistas nuevas, y el Taller del Gnomo Retro, donde están todas las entrevistas pues viejitas, ¿no? Para que por si tienen algún autor que ya no haya en el feed original, que estén ahí y lo quisieran escuchar su entrevista, pues ahí anda, ¿no? Primero eso sería los anuncios parroquiales. Ya el canal de YouTube ya viene en camino otra vez, ya vamos a empezar a grabar videitos. Ya tenemos una nueva vamos a empezar una colaboración con el Dr. Manicila. Para quien no lo conozca, es un colaborador de la tienda de cómics que teníamos aquí, y tuvimos unos videos ahí con él, y va a regresar pero ahora en formato de podcast, entonces se va a poner bastante interesante. Entonces ya después de los anuncios aburridos parroquiales, o los que sean católicos o así, pues sabrán que en la iglesia de repente pues así se ponen los padrecitos. Entonces no quiero aburrirlos con mis cosas religiosas. Entonces vamos a empezar. Ahora sí, ya terminando los anuncios parroquiales, pues en esta oportunidad vamos a empezar una nueva serie de episodios con un autor español que ha estado ahí pues picando piedra. Honestamente me agrada mucho, les voy a decir que la situación de que ha picado piedra en el sentido de que ha estado participando en varios concursos. Su estilo en lo personal me gusta mucho, es muy reminiscente a un autor que a mí me encanta, pero más al rato lo vamos a platicar ya más a fondo. Él se queja porque dice que tiene una carrera muy corta, pero pues ha estado en Mundo TV Studios, le hicieron una recompilación de sus trabajos bastante recomendable, me gustó mucho, de la isla de Nimbumbu. Nabumbu. Nabumbu. Estuvo en Editorial Norma, estuvo en Diablo Ediciones, trabajó en Cepelín, en una editorial. Le vendió su alma al diablo cuando estuvo trabajando para IDW. Ahorita también nos platicará un poquito de esa situación. Y pues sin más preámbulos y tiempo, pues está con nosotros el buen Santi Pérez. ¿Cómo te encuentras, Santi? Pues mira, la mar de contento de que me hayas invitado a tu podcast, al Taller del Gnomo, porque bueno, he escuchado otros audios de otros artistas, y son artistas que bueno, en su uniforme de dibujantes, artistas, pues tienen muchas medallas y bueno, son unos monstruos y unos engendros que bueno, que para un autor como yo, pues bueno, que tiene esta carrera tan cortita, pues para mí es un halago estar aquí entre todos esos engendros que te decía de este mundo de los cómics, así que súper contento. No, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y pues sin más preámbulos, vamos con la pregunta del podcast. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundillo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida que nos gustan mucho? Bueno, a ver, te podría decir que la primera cosa que vi, que hizo que mis neuronas estallaran y mi cerebro explotara y salieran chispitas por mis ojos y demás, fue cuando tuve la oportunidad de ver de pequeñito la serie de Mazinger Z. Aquello me marcó muchísimo. Yo tendría, pues, creo que 7 años, sí,
unos 7 años o así. Y es una serie aquí, lo echaban, lo proyectaban, lo sacaban en televisión los sábados después de comer, creo que sería a las 3:30. Y recuerdo que me ponía a ver la serie y observaba mis brazos y me temblaban. O sea, era para mí me causó mucha impresión. Y lo que se podía esperar de esto es que una vez terminada el episodio me pusiera a dibujar, ¿no? A dibujar Mazinger Z. Pero decirte que es que el dibujo en aquella época no me llamaba la atención. No era... Había otras cosas que para... ¿Cómo decirte? Esta energía que me transmitía Mazinger Z, estas series, había otras maneras de que yo las sacara hacia afuera, ¿no? Yo decirte que era un niño muy flipado, muy alucinado. No sé, decirte que si veía una película de Tarzán, pues terminar la película y me fabricaba un cuchillo de madera, me lo metía en el bañador, era muy flipado. Y yo todas esas cosas que veía en televisión, en películas, en cartoons y todo eso, lo tenía que sacar de otras maneras que no era en el dibujo en ese momento. Y entonces con Mazinger Z me sucedía una cosa. Yo, en vez de dibujar, lo que hacía es que fabricaba en papel, en recortables, en papercraft, que se dice, ¿no? Sí. Me fabricaba los robots. Y así, esa era la manera que tenía yo de sacar esa energía de dentro. Y no era el dibujo, exactamente. Lo que pasa es que esto ya me venía de atrás, ¿no? Yo era ya un flipado. Mira, te voy a explicar. Yo era un niño llave. Un niño llave no es que abriera portales interdimensionales y todo eso, no. Yo es que llevaba la llave colgada al cuello porque mis padres trabajaban. Oh, okay. Y yo tenía que volver, terminaba el colegio y volvía pues solo a casa, ¿no? Nadie me esperaba, junto con mi hermano. Y entonces al volver del colegio a clase, yo lo que hacía era buscar en las cajas en el costurero que tenía mi madre, que era una cajita metálica, o no sé, entre media del sofá, donde se podía caer alguna moneda, o donde guardaba mi madre las monedas, que en este caso era el costurero. Me cogía las monedas y salía de casa y me iba a una librería que había cerquita y compraba recortables. Tenía recortables de, pues no sé, de coches, de aviones, de castillos, de casas, de todo. Tenía una colección tremenda de recortables ya construidos, ¿no? Que todo aquello, entonces yo comprendía ya cómo funcionaba las formas en 2D, en 3D. Yo ya comprendía, yo ya sabía el lenguaje de no sé, las rayitas discontinuas eran doblar hacia atrás, las rayitas con signos positivos era doblar hacia adelante, y todo ese lenguaje ya lo comprendía. Yo ya sabía hacer recortables y una figura 2D ya la podía hacer 3D. Entonces, cuando veía la serie de Mazinger Z, lo que hacía era construir los robots de papel. Yo observaba y hacía un estudio de la cara de Mazinger Z. Incluso recuerdo hacer el planeador con el muñequito de Koji Kabuto, con sus alitas que se plegaban y todo. Y esa era la manera que yo tenía. Lo del dibujo vino bastante después. O sea, lo del dibujo vino, pero eso ya lo veremos. Eso fue a los 9 o 10 años. Pero pues tenían las bases, ¿no? Al final del día eso del papercraft es en mi caso particular, a mí sí me gusta mucho, pero como me sudan las manos, termino destruyendo las cosas antes de que queden medianamente decentes. Entonces, yo pasé un poquito de noche por eso del papercraft, pero sí se me hace bastante interesante todo eso que comentas de las indicaciones, dobla aquí, dobla acá, pega, sí, y como niño me gustaba mucho, pero digo, mi problema es ese, que me empiezan a sudar las manos y todo lo que terminaba deforme por todo el día que estaba todo mojado.
Sí. Bueno, y no sé, en aquella época, en aquella edad, también creo que salió otra serie, creo Spider-Man, el Spider-Man de los 70, que era una serie de dibujos animados. Y recuerdo que también, jolines, lo que se esperaba de una persona como yo, que viera una serie de dibujos animados, es que me pusiera a dibujar Spider-Man con todos sus enemigos, el Hombre de Arena, Rhino, Kraken, el Octopus y todo eso. Y no hacía eso. Lo que hacía era también papercraft. Recuerdo que me dibujaba las figuritas. Bueno, tú sabes cómo se hace ahora, cómo se hace el modelado de 3D. Cuando haces un modelado humano, lo que haces es que estiras los brazos y las piernas las pones, pues no sé, a 30 grados o así. Entonces yo los dibujitos ya me los los muñequitos ya me los dibujaba así en una hoja de papel, los recortaba. El primero, por supuesto, era Spider-Man, y una vez recortado le daba la vuelta y le pintaba el traje por detrás. Entonces las manos las hacía con los 4 dedos un poco más largos, pero dibujados. Sí que le hacía el zoom, el dedo gordito, sí que eso lo hacía, y las peanas de los pies las hacía más largas. Entonces así cuando recortaba a los personajes de Marvel los podía poner de pie. Y recuerdo que me los llevaba al colegio como si fueran mis amigos, los sentaba en la goma de borrar o en el lápiz. Los hacía de tal forma que se podían articular, ¿no? al doblarlos. Wow. Y recuerdo que, ostras, el más difícil de hacer era Octopus, ¿no? Porque tenías los tentáculos y todo eso, los hacías a proporción. O algunos que tenían complementos como el Duendecillo Verde o el Capitán América, que tenías que hacerle el escudo, los complementos aparte, ¿no? Tenías que hacerle el escudito redondito con unas tiritas para que pudiera meter el brazo y por detrás. Y por eso te digo que el dibujo a la hora de expresar la energía que me transmitían estas cosas, lo tenía olvidado. Para mí el dibujo no me importaba, no era. Y eso que dibujaba bien, o sea, era un manita, dibujaba bien, ganaba concursos en el colegio y tal y cual, y todos los compañeros que ven, pero es que a mí el dibujo ni fu ni fa, no lo veía como una herramienta con la que yo pudiera divertirme. Lo hacía de otras maneras, creando mundos en papel, por ejemplo. Pero luego ya, lo que te decía, pasados ya un tiempo, ya empecé a leer cómics, y entonces ya con 9 añitos es cuando ya me explotó otra vez la cabeza con el mundo del cómic, que es cuando empecé a leer un poco de aquellos tebeos que supongo ya los conocerás, de la industria que había aquí, que era Bruguera, que sobre todo hacía dibujo humorístico, ¿no? Y entonces empecé a leer todo este tipo de cosas. Y ya se me empezó a meter el gusanillo en la mente. Y entonces mi primera página de cómic fue como a los 9 años así, pero fue una copia hacía copias a lápiz de Francisco Ibáñez. Sí, bueno, recuerdo la satisfacción de haber terminado la hoja a lápiz y verla, y digo, ¡guau! ¡Qué bien me siento, ¿no? Al haber dibujado el cómic, aunque fuera copiado, pero fue una satisfacción tremenda ver mi primera página terminada. Sí, que al final del día, como dices tú, no importa mucho si fue una copia o que no salió directamente, pues de tu imaginación, por así decirlo, porque pues ya con los 9 años, pero claro. Pero sí, no, o sea, tener la satisfacción de haber terminado algo, independientemente que era una réplica de alguien más, pero muchas veces a esa edad ni siquiera terminar, ¿no? O sea, nada más dices, voy a empezar a hacer esto, pero a la mitad te aburres, te distraes con otra cosa y no termina, o sea, no lo terminas como tal, ¿no? Sí. Entonces es muy comprensible, ¿no? Eso que comentas que
la satisfacción, ¿no? De haber terminado la página como tal. Claro, claro. Además era muy jovencito y empecé a pues aprender a dibujar. Esa tú sabes que hay dos maneras de dibujar. Bueno, hay muchas, pero hay dos maneras principales, que es una de ellas es la que utilizan los retratistas o los paisajistas, ¿no? Que es calcular medidas y proporciones, ¿no? Voy a dibujar la iglesia, a ver, la casa de abajo hace el campanario, son 3 casas de abajo, tal, con proporciones, o un retratista que mide la distancia entre los ojos, pues la nariz hace la medida exacta que hay del final del ojo al ojo, o sea, transporta las proporciones. Y esa es una de las cosas que empecé a aprender. Era copiar, pero eran unos ejercicios que ya te abrían los ojos, ¿no? En cuanto al dibujo. Y otra cosa que me di cuenta leyendo estos cómics, que recuerdo que uno de los primeros cómics fue porque me lo pedí para mi cumpleaños, era un libraco muy gordo, era una colección que se llamaba Superhumor. Era muy gracioso porque tenía un lomo como si fuera aquello no sé, una enciclopedia. Tú lo ponías en el armario, en la biblioteca, y parecía un libro de una enciclopedia. Y eran como, no sé, 400 o 500 páginas de historietas, y de ahí es donde empecé a copiar estas primeras páginas de cómics. Y bueno, pediste, ahí me asalta una duda. Tendrías 9, 10 años y llegas y le pides a tu casa y que te compren un libro de historietas, como dices tú, un compendio. ¿Qué te dicen en tu casa? Digo, ahora en esta época puede decirse que es bastante, podría ser que comentarse que es bastante común que llegue un chaval de esa edad y que te diga, quiero el compendio de las historias más importantes del Hombre Araña, y pues que te lleguen con un libro de ese calibre y ahí esté, ¿no? Y luego hay que anotar que también en aquella época y en esta época, precisamente, esos libros no son baratos. No, lo tuve que suplicar muchísimo, porque los primeros cómics que yo leía era porque pues iba a la casa de un vecino, o que tenían pues un hijo más mayor o algo así, pero nunca había tenido mi propio cómic. Es cierto, a mis padres le costó un gran esfuerzo comprarme un cómic. Pero vamos, no me pusieron ningún impedimento, les pareció perfecto. Ellos me veían muy entretenido. Incluso les hacía mucha gracia que yo con estos cómics me riera a carcajadas, porque realmente había situaciones que me reía a carcajadas, no eran sonrisas, no eran carcajadas, y bueno, pues ya te digo, no fue, mis padres no tuvieron ningún impedimento en que me aficionara a la lectura de cómics. Además eran cómics que eran bastante infantiles. Sí, no es lo mismo que llegaran con una compilación de historias de creepy o algo así, y dices, ¿qué demonios? Bueno, pero es que rondando esas fechas, esos años también, bueno, te comentaba que había ido a casa de un vecino y había encontrado cómics, pero fíjate, te hablo de cuando yo vivía en Toledo, en el barrio de Santo Tomé. Teníamos unos vecinos enfrente, unos vecinos mayores, que no habían sido abuelos, y nosotros en la familia tenemos a mi hermano pequeñito y se empeñaron en cuidarlo, ¿vale? Nos hacían ese favor y ellos están contentos. Pues cuando íbamos a recogerlos por las tardes, yo me colaba en la habitación, yo era un crío, claro, me colaba en la habitación de su hijo mayor. Y entonces ahí fue cuando yo descubrí los creepies, los 1984, y ahí ya es cuando realmente me explotó la cabeza realmente. Yo hasta ahora estaba copiando, imagínate, historietas muy humorísticas, muy de estos, y ya descubrí aquello. Vi páginas de Richard Corben, pues no sé, de Bernie Wrightson y todo eso, y eso ya hizo que me volviera loco, con 9 o 10 añitos, Lo que pasa es que aquello estaba todavía muy lejos de mis capacidades, ¿no?
pero sirvió ya para sembrar en mi mente algo que posteriormente crecería. Sí. Sí, hay que hacer una anotación igual, o sea, lo que normalmente mucha gente ya me ha comentado que por qué hago esa anotación, pero es que es muy válida. En nuestra época, o sea, encontrarte, para las personas que no lo sepan, 1984 era una publicación que hacían en España muy similar a lo que era Heavy Metal o Metal Hurlant en Francia, ¿no? Eran como que reimpresiones de historias de ciencia ficción, de temas más adultos. Sí. Y pues imagínense, en esa época un cómic donde habría violencia, desnudos, o sea, ciertas situaciones que pues no es lo mismo, ¿no? En lo que nos tocó a nosotros, entonces encontrarte eso a esa edad te volaba la cabeza. Sí, y no solamente por las cuestiones de decir de los desnudos o eso, no, sino porque había la mística de encontrarte una historia de ciencia ficción donde veías otros mundos extraterrestres, con un enfoque completamente diferente. No es como ahora, ¿no? Que te metes, ahorita te puedes meter terminando el programa o ahorita y pones 1984 y te puedes encontrar pues las portadas, y si tienes suerte puedes descargar 1 o 2 números, pero en aquella época pues hasta encontrarlos era complicado. Sí, no, y lo que tú dices, yo cuando descubrí aquellos cómics, para mí no supuso ningún trauma. El trauma y el problema era que te pillaran tus padres, ¿no? Leyendo eso. Pero yo el ver los desnudos que hacía Richard Corben con aquellas mujeres tan pechugonas y tal, a mí no me causó más impresión ver cómo trataba los volúmenes, o sea, aunque fueran los pechos o no sé, el Den que iba desnudo ahí con su, no sé, como llamarlo de alguna manera, con su maroma por ahí colgando. Eso a mí no me resultó impactante. Ya te digo, lo más impactante que me resultó es que aquello pareciera real, y aquellos volúmenes y aquellos contraluces que Richard Corben metía en sus historias es lo que aquello me volvió loco. Yo decía, ¿esto qué es verdad? Este mundo, esto existe realmente, porque me parecían fotografías, claro. Sí. Y ahí, en ese, digamos que, ¿cómo llamarlo? En ese despertar, por así decirlo, a toparte eso, vamos a enfocarnos en la situación esa que dices, de que te llamó la atención más la cuestión del volumen, más el detalle técnico. Eso me llama la atención porque estamos hablando de que eras un niño de 10 años. Uh-huh. O sea, me llama fuerte la atención eso de que ¿cómo? O sea, no tenías formación artística todavía, no tenías ciertas situaciones, pero cae que te gustaba eso, que eso claro. Fue lo que te llamó la atención. Exacto, es que el cambio era muy fuerte. Fíjate, de leer un cómics donde el colorío era tan plano y línea clara y demás, a ver que se podían hacer otras cosas artísticamente que no tenían por qué ser así. Aquello era impresionante, aquello te volvió loco. Ok, y entonces de ese nuevo despertar, por así decirlo, a que empieces ¿qué pasa en ti y que te lleva a moverte de alguna otra manera para hacer esto? O sea, en ese momento tú decides de alguna manera decir, ¿me tengo que dedicar a esto o pasó tiempo para? No. Cuando yo descubrí esta manera de trabajar que tenían en el CREPI, en Zona 84, aquello estaba muy lejos de mis posibilidades como niño. Yo seguí dibujando mis historias humorísticas hasta los 14 o 15 años. Yo seguí dibujando humorístico. Fue a partir de los 14 o ya te digo, 15 años, 16, cuando ya me centré en aprender un poco de anatomía y imitar a todos estos autores.
Pero hasta esa época, bueno, ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera dibujar así. Era muy difícil que yo llegara al nivel que estaba viendo en esas publicaciones. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.